¿Ya están todos los participantes? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Landoni. Hoy vamos a compartir la actividad que está propuesta para el día de hoy, que es en relación a adolescencia y las conductas antisociales. En primer lugar, vamos a ver una primera definición en relación a la definición que propone la OMS en función de adolescencia. En ese sentido, allí la pueden ver. Desde la pantalla cámbiela. Ahí está, ahí. Bueno, como ustedes pueden apreciar, en relación a la definición que la Organización Mundial de la Salud propone, tenemos tres componentes. Un componente que es en relación a la edad, otro componente que es en relación a la ubicación del ciclo de la adolescencia, y el tercer componente es en relación a la diferencia de los conceptos crecimiento y desarrollo. En relación a crecimiento y desarrollo, si bien en la definición no están explicitados, nosotros, para nuestros fines explicativos, debemos hacer una diferencia, porque es muy útil poder hacerla en función de quienes trabajamos en el examen de poder evaluar a adolescentes. Es importante destacar, de los tres componentes que he mencionado, es muy importante poder destacar que crecimiento no es igual a desarrollo. Crecimiento apunta a todo lo que es referido a lo fisiológico, como aquello que es aumento de masa, de talla, de volumen, aumento óseo. Sin embargo, desarrollo apunta a todo lo que tiene que estar en relación al progreso, al desarrollo, a las adquisiciones de diferentes funciones, funciones cognitivas, funciones mentales, todo aquello que hace a distintas funciones que forman parte de componentes que constituyen la conducta y comportamiento del ser humano. ¿Por qué hago esta diferenciación? En la Organización Mundial de la Salud está ubicado como dos conceptos, pero para nosotros es útil hacer esta diferenciación, porque muchas veces cuando nosotros evaluamos adolescentes con diferentes circunstancias, podemos encontrar un muchachito, una joven con 15 años de edad, y en relación a su crecimiento, a su talla, a su estatura, hay una relación a lo mejor directa, esperable a un percentil. Sin embargo, cuando nosotros medimos capacidades, comportamientos, coeficiente intelectual, es allí donde encontramos a lo mejor, en algunos casos, diferencias. Es decir, crecimiento y desarrollo no siempre circulan de una manera paralela, no siempre progresan de una manera paralela. Y esto es muy importante poder tenerlo en cuenta. En algunos casos, crecimiento y desarrollo tienen una concordancia, pero en muchos casos no, y es muy útil para nosotros poder estar atentos. También tenemos técnicas, muchas técnicas para poder medir estas diferenciaciones. En cuanto a la ubicación del periodo que la Organización Mundial propone, ustedes observarán que ubica al periodo entre la niñez y la edad adulta. Bien, aquí es una ubicación que se realiza para poder ubicar al periodo de la adolescencia. Pero esto nada nos dice de qué significa el final de la adolescencia. Porque si nosotros pensamos
que cuando llega a la edad adulta, y de acuerdo a la definición que nosotros en este momento estamos abordando, nos indica una edad de comienzo, 10 años, con una finalización a los 19, estaríamos pensando que el determinante de la finalización del periodo de la adolescencia es la edad cronológica. Y si bien es un parámetro como para comenzar a pensar, la realidad es que no es el determinante. Porque para poder ubicar si alguien ha finalizado el periodo de la adolescencia, tenemos que establecer otros parámetros. Entre esos parámetros, proyecto vocacional, proyecto de vida, maduración, cómo se ve a sí mismo, el logro de la identidad. Y estos parámetros en distintos países varían porque se encuentran muy afectados por la cultura. Aquí cabe también hacer otra diferencia, y si ustedes observan la edad de los 10 años que la Organización Mundial de la Salud ubica, ese es el periodo de la pubertad. En Argentina, aproximadamente la pubertad es un proceso por el cual todas las personas lo atraviesan, porque es fisiológico, o como a veces solemos decir, es un hecho de la naturaleza, donde si la pregunta es, ¿hay alguna persona que puede no ser puber? No, todos atraviesan ese periodo porque es un periodo marcado por la naturaleza en cuanto biológico, fisiológico, es donde se desarrollan los caracteres primarios, los caracteres secundarios. Ahora, en relación a la adolescencia es un fenómeno cultural, por eso es que está atravesado por las distintas características que la cultura ofrece en los distintos lugares. Si bien podríamos pensar que hay características comunes a todos los adolescentes, o por las que las adolescentes deben atravesar, la realidad es que también hay muchas diferencias, y las diferencias se establecen, por una parte, por los hechos culturales, por otro lado, por todo aquello que hace a lo interindividual, intersubjetivo e intergrupal. Bien. Causas. ¿Qué queremos decir por causas? Nuestra propuesta para el trabajo de hoy era hacer algunas reflexiones en relación a las conductas antisociales. Desde ese sentido, nosotros tenemos que preguntarnos rápidamente si, al hablar de conductas antisociales, nos estamos refiriendo solo a una forma de conducta, o una causa, o un origen. La respuesta es no. Las causas que originan conductas antisociales son muchas. Algunas de ellas pueden apreciarlas si lo desean y tienen ganas de compartir las placas. Allí van a ver distintas causas. Voy a señalar algunas generalidades de cada una de las causas para luego detenerme un poquito más en profundidad en el objetivo de propuesta de trabajo de hoy. Esto no significa que en otro momento y en otro encuentro nosotros podamos describir, detallar cada una de ellas. La primera que resulta visible en la placa son las lesiones y traumatismos. ¿Qué significa? Y sociales cuyos motivos no están relacionados a modos de crianza, a modalidades adquiridas culturales o de sociabilización o estructuras psicológicas. Muchas veces, de pronto, por algunas lesiones que pueden producirse a nivel neurológico o incluso traumatismos, hay muchos estudios que revelan que, por ejemplo, lesiones a nivel de los lóbulos frontales alteran directamente el comportamiento.
quizás no la memoria, quizás no el modo en que esa persona puede, en algunos casos, establecer asociaciones o relaciones, y deberíamos ver qué tipo de lesiones, ¿no? Por supuesto, porque hay lesiones más profundas que también pueden alterar este hecho que estoy mencionando. Pero lo que sí sin duda altera es todo aquello que tiene que ver con la inhibición de los impulsos. La inhibición de los impulsos está muy relacionada a esta estructura psicológica y neurológica. Cuando menciono lesiones y traumatismo, acá estoy solo haciendo referencia a que haya una lesión o un traumatismo. Ustedes podrán haber reparado que dije psicológicas. Sí. ¿Por qué? Porque también vamos a ver cómo todos aquellos componentes psicológicos o sociales que la persona desde que nace va recibiendo desde su medio, también pueden alterar funciones propias de las redes neuronales. Por eso es que al encuentro de hoy lo hemos nombrado de esta manera. Uno de los propósitos era poder trabajar en la interrelación de todos aquellos componentes y conductas exógenas, es decir, todo lo que la persona desde que nace recibe del medio, desde el modo en que es cuidado, el modo en que es amado, el modo en que es estimulado, cuáles son las características del medio en el que se está desarrollando, en el que está creciendo, cuáles son el modo interaccional, comportamental de las personas que rodean a esa persona y su incidencia directa sobre las bases y redes neuronales que pueden dificultar la adquisición y el desarrollo de funciones muy importantes. En unos momentos, ya en un ratito, vamos a especificar sobre eso. Luego tenemos, como segunda causa, neurodegenerativas. Ustedes saben que muchas veces, por incidencia de algunas proteínas, bueno, en Argentina en particular se están estudiando esas proteínas que provocan causa neurodegenerativa a nivel celular, y en consecuencia muchas veces demencias, y en las demencias se producen muchas alteraciones en las conductas, en todo aquello que tiene que ver con el control de impulsos, con inhibiciones, con el pudor, con la moral, con la agresividad. Por supuesto, las que mencioné en relación a enzimas y proteínas que inciden en causas neurodegenerativas no son los únicos motivos, hay otros. En cuanto a químicas tóxicas, allí tenemos un abanico muy amplio. ¿Por qué? Porque a nivel tóxico pueden incidir todo lo que esté relacionado a diferentes consumos, droga, alcohol. Químicas pueden estar producidas por estos consumos que alteran los químicos. En nuestro cerebro hay químicos que ustedes conocerán con el nombre de neurotransmisores, que cumplen importantísimas funciones. Cuando los neurotransmisores se alteran, quizás los más conocidos, que habitualmente sentimos mencionar, escuchamos, son aquellos relacionados a la dopamina, a la serotonina, pero debo decirles que hay muchos más. Estos son generalmente los más mencionados, pero hay un abanico muy amplio, como la adrenalina, como el ácido gamma. Hay varios, no nos vamos a detener en todos, pero sí es importante que podamos reflexionar que el ser humano es un todo integrado. No somos solo cerebro, no somos solo conductas psicológicas, no somos solo aquello que hemos aprendido. Somos un uno integrado, un uno
donde estamos integrados por muchos componentes biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Bueno, podemos, creo que el punto importante es pensarnos de esta manera, no pensarnos como unidades, y los profesionales también debemos pensar de esta manera. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinar. Vuelvo al punto, estábamos diciendo químicos, tóxicos, a veces las alteraciones químicas por drogas, consumos distintos que pueden afectar los neurotransmisores, y o muchas veces medicaciones con factores derivados de una manera adversa, no esperables, o la combinación de medicamentos equivocada, y suele a veces suceder, no voluntaria por el profesional, pero puede suceder, trae consecuencias y alteraciones. Y cuando estos químicos, los neurotransmisores, para dar una idea simple, intervienen entre las neuronas, intervienen entre la comunicación de las neuronas, en la sinapsis, en la forma de comunicación y transmitir el mensaje. Estos neurotransmisores que nosotros en este momento estamos describiendo están absolutamente relacionados todos a distintos comportamientos relacionados al estado de ánimo, comportamientos relacionados a la tristeza, a la fatiga, al cansancio, a la rigidez, a la falta de impulsos, a la agresividad. Es decir, que no es un factor poco importante, es un factor muy importante, y que debemos nosotros poder trabajar y discernir si la causa ha sido un factor exógeno, es decir, algo que desde afuera alteró la química, alteró la relación en estos neurotransmisores, y o es un factor endógeno, hay algo de ese organismo, en ese ser humano, que está produciendo esa alteración. Y cuando digo factores exógenos, pueden ser también no solo los que he mencionado en relación a los factores del orden de toxicidad, como medicamentos con alguna repercusión no deseada, y o consumos, sino también factores emocionales. Los factores emocionales, los factores psicoambientales influyen mucho también Por favor, ¿pueden desactivar los audios? En el funcionamiento psicológico. Todos los factores ambientales, desde que nosotros nacemos, hay un concepto muy interesante que no es de la psicología. En la psicología generalmente utilizamos el concepto identificaciones. En la sociología se utiliza el concepto moldeamiento. ¿Y saben por qué hago referencia? Porque el concepto de moldeamiento nos dice moldear. El ambiente moldea, el ambiente impacta, moldea características neuropsicológicas, características psicológicas y emocionales y conductuales en las personas. Es decir, que un ambiente no adecuado, un ambiente emocional, ambiental, poco adecuado para esa criatura humana, puede afectar mucho y quizás de por vida toda su conducta. He aquí donde nos encontramos con la importancia de poder prevenir. Ahora, en unos minutos me voy a referir a ese punto porque creo que es uno de los puntos más importantes a los cuales
tenemos que prestar mucha atención, que es la prevención. Adelantarnos a no esperar a llegar a la adolescencia y encontrar con personas que están sufriendo, personas que pueden hacerse daño a sí mismas, personas que pueden dañar a otras personas. Siempre estamos hablando del sufrimiento. Entonces, en ese sentido, es muy importante empezar antes, porque tenemos medios con que tenemos muchas formas de poder nosotros prevenir. Y si no lo pudimos hacer antes, bueno, podemos comenzar a trabajar en la adolescencia. Yo preferiría comenzar a trabajar en la niñez. Causas psicológicas. Bueno, para los participantes que son psicólogos, saben que allí nos estamos refiriendo a distintas estructuras. Dentro de esas estructuras podemos ubicar la neurosis, las psicopatologías, la perversión, la psicosis. Pero para aquellos que no son psicólogos y no tienen por qué conocer nada de esto, no es importante tanto pensar en qué son las estructuras y cuáles son, sino simplemente saber que todos aquellos factores, y vuelvo a repetir, psicológicos, conductuales, de las personas que nos rodean desde que nacemos, inciden muchísimo luego en el comportamiento y en los modos de interacción social, comportamental, en el modo de cómo el niño se percibe a sí mismo. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante que es la autovaloración y la autoestima. Un concepto que sin duda está en relación directa con las conductas antisociales. Voy a después en unos minutos explayarme sobre esto. Sí adelanto que la baja autoestima genera mucha frustración y baja tolerancia, y esto no es una buena característica o un buen indicador para poder compartir socialmente con otros, para poder relacionarnos con nosotros. En las causas psicoambientales ahora nos vamos a detener un momento, y también en las neuropsicológicas, que es en donde en breve vamos a avanzar. Cuando allí decimos causas psicoambientales, me estuve adelantando hace unos minutitos, y en la placa ustedes verán que están definidas como una forma posible, y por supuesto no es la única forma. Dice, se encuentran asociadas a los modelos y formas de resolver conflictos. Acá quiero detenerme un minuto. Las causas psicoambientales para el encuentro de hoy vamos a asociarlas a los modelos de resolución de conflictos. Pero quiero hacer una aclaración. Las causas psicoambientales no inciden solo y únicamente en resolver conflictos, en las maneras que aprendemos a resolver conflictos. No inciden solo eso, solo en ese lugar. Inciden y atraviesan toda la vida del ser humano. Y las causas psicoambientales son causas importantísimas, y ahí retomo el concepto que elegí desde la disciplina, desde la sociología, y antes les mencioné el concepto de moldeamiento, o el concepto de identificación, o el concepto de asimilación. Esto significa que el ser humano moldea conductas, asimila conductas, se identifica a conductas que provienen del medio externo, fundamentalmente de aquellas personas que rodean, cuidan, y después veríamos la cualidad de esa atención,
si es adecuada, si es de una modalidad positiva o negativa. Esas primeras personas que llamamos familia, no necesariamente determinadas por lazos biológicos, sino quienes cumplen la función. El ser humano nace con un gran dispositivo muy importante, genético, filogenético, un gran bagaje que puede ser desarrollado, pero de alguna manera va a estar siempre en relación al ambiente, a la influencia de las personas que lo rodean. Es aquí importante entonces destacar la importancia que también tienen otras instituciones, porque quizás si en la familia del niño en la cual está creciendo, desarrollándose, las cualidades de las modalidades en que transcurre las conductas que él puede percibir, las formas de relacionarse de esos adultos entre ellos y con él o con ella, con ese niño, con esa niña, no son de una cualidad positiva, adecuada para las necesidades fisiológicas y las necesidades emocionales, afectivas, cognitivas, para el desarrollo de esa criatura, es muy importante que no quede atrapado solo allí, en ese hogar. Por eso es la importancia de las otras instituciones, la institución escolar, las instituciones educativas, las instituciones en donde se le puede brindar a los niños deportes, otras formas de relacionarse y compartir con otras personas, porque también esas otras personas son agentes de moldeamiento para ese niño y esa niña. Entonces, toda la importancia que aporta otras instituciones es de alguna manera muy relevante para poder integrarse a lo que él o ella estén recibiendo desde su familia. Por supuesto, la función de la familia es una función que no se puede delegar y la familia es la primera base y es las primeras columnas sobre lo cual se va a poder edificar todo el resto. Entonces allí, en eso por lo menos yo soy determinante y digo que las familias tienen una responsabilidad que es intransferible. Causas. ¿De qué causas y a qué causas estamos haciendo referencia? ¿Qué podemos detectar? ¿Cuáles son las conductas de riesgo que podemos comenzar a observar en la niñez? ¿Qué conductas de riesgo podemos comenzar a observar en la primera infancia? También en la adolescencia, si es que no lo pudimos hacer en la infancia. ¿Y por qué vuelvo a señalar la importancia aquí de la infancia? Porque cuando ustedes se detengan en estas dos placas que hemos de alguna manera construido para el día de hoy, pero debo decir que no son las únicas. No, Vivi, yo me parece que ella Ambas me en el grupo que estamos con Flor, contó todo en ese grupo. Un audio que está haciendo Yo creo que ese teléfono que está en el otro grupo es el teléfono tuyo del oficial, que me parece que murió la batería o algo por el estilo, ¿no? Me parece que eso es lo que pasó, mi chiquita. ¿Es posible? Hola, hay alguien que está con el audio, no se puede escuchar bien porque están las personas sin silenciarse. Por favor, silénciense todos. Por favor, pueden mutear. Hay un icono arriba en el margen superior que ofrece poder mutearse. ¿Podrían hacerlo, por favor? Así podemos Alejandra, disculpa, antes de que puedas continuar, tengo una consulta. ¿Puede ser que vos estés con un micrófono externo? Porque vos sabés que hay mucha interferencia en tu diálogo y hay momentos en los que se va y se viene. Es sumamente exquisito lo que me estás explicando, es muy
muy difícil poder escuchar, más allá de que haya gente que no tiene silenciado el micrófono. Incluso ahora se dejó de escuchar, si estás explicando algo, ya no se escucha más lo que estás diciendo, solamente se pasan las diapositivas. Vamos a retomar, ahora que hay silencio, vamos a continuar con las causas. Vamos a retomar con las causas. Tenemos 2 placas, vuelvo a decir, el contenido no significa que sean las únicas causas, y son consideraciones en relación a conductas a observar, y que ya les adelanto que en Argentina contamos con muchos cuestionarios y técnicas que se han realizado adaptaciones necesarias para nuestro país. Es decir, contamos con instrumentos para poder medir las conductas que estoy presentando. En esas conductas ustedes podrán observar que estamos señalando falta de empatía, timidez, baja autoestima, falta de tolerancia, falta de planificación, consumos tóxicos, inseguridad, aislamiento, exclusión social, retraimiento social, no acatamiento a la norma, no reconocimiento de la norma, falta de flexibilidad conductual, cognitiva, falta de consideración, agresividad, falta de control de impulso, falta de inhibición de impulsos que son necesarios poder inhibir para tener un adecuado comportamiento social. Si yo me detengo solo, por ejemplo, en autoestima, en baja autoestima, vuelvo a decir, la autoestima es una construcción no de la adolescencia. La autoestima es una construcción que comienza desde que el ser humano nace, en cómo es percibido por las personas que lo rodean, cómo es cuidado, cómo es mirado, cómo es valorado, cómo esa vida es valorada por las personas que rodean a ese niño y a esa niña, cómo es estimulado. Ahí, cómo los primeros logros del niño o de la niña son recibidos por el medio, por las personas que rodean a ese niño y a esa niña. El ser humano viene con un gran dispositivo a nivel neurológico, y esto lo digo solo para ejemplificar, para poder adquirir el lenguaje. Hay áreas del cerebro que posibilitan la adquisición del lenguaje. Sin embargo, si el estímulo y los medios psicoambientales no son los adecuados, puede que ese niño o esa niña no adquiera el lenguaje, o puede adquirirlo con serias dificultades. Entonces, esto nos muestra que hay desarrollos de la conducta que no es que surgen como un logro de la adolescencia, sino que en la adolescencia van a consolidarse de manera positiva o de manera negativa. La autoestima es una construcción desde el inicio de la vida. Cuando la autoestima es baja, correlaciona de una manera directa con la timidez y al mismo tiempo con la inseguridad. Una persona, un niñito, una niñita con autoestima baja va a ser tímido, va a ser tímida, inseguro, insegura, por lo cual el tercer o cuarto efecto de esas 3 conductas
baja autoestima, inseguridad, timidez, va a tener una consecuencia muy importante, que es el retraimiento social. Y el retraimiento social pasa a ser una conducta de riesgo y es la antesala a una conducta antisocial. Cuando hay dificultades para poder representarse a sí mismo como persona, poder tener seguridad de lo que se hace y de lo que se dice, la persona se excluye, se autoexcluye. Y todas aquellas funciones relacionadas a los componentes sociales, emocionales, psicológicos, y que tienen base, además, neurológica, y vuelvo a decir, tenemos que concebirnos como un todo integrado, empiezan a tener un nivel de retracción. Y esa retracción lleva al aislamiento. Y el aislamiento es una conducta negativa para la interacción social, porque juega en detrimento de la experiencia y del desarrollo plástico de las conductas de ese ser humano. Cuando las personas se sienten excluidas, se autoexcluyen, o bien hay muchas razones por las que a veces no son autoexcluidas, sino también la sociedad excluye. La exclusión social es también un riesgo. Entonces luego no van a encontrar el modo correcto de expresión en el comportamiento. Uno de los riesgos importantes que también se puede captar ya desde la niñez es la falta de control de impulsos. La falta de control de impulsos tiene un correlato directo a la baja de tolerancia de frustración. Y la baja tolerancia a la frustración se crea desde los primeros años de vida. Puede ser alta, puede ser baja, pero cuando es baja ya tenemos un indicador que nos invita a poder empezar a actuar para que pueda desarrollarse correctamente. Porque la baja tolerancia a la frustración lleva a falta de control de impulsos. Y esta falta de control de impulsos está relacionada a bases neuroanatómicas y red funcional. Aquí van a encontrar una placa donde dice a tener consideración. Sí, vuelvo a repetir, hay técnicas y cuestionarios adecuados, adaptados, hay muchísimas personas que trabajan y trabajamos para la adaptación de técnicas que puedan medir conductas y podamos anticiparnos, trabajar desde la niñez y o si no pudimos captarlo en los grupos de riesgos de la niñez, poderlo hacer en la adolescencia, para poder reencauzar todas esas conductas que son en principio de riesgo y luego pueden ser conductas antisociales y pasar a ser conductas de riesgo para sí y para otros, tenemos formas de poder trabajar con ellas. ¿Qué funciones? Ahora vamos a establecer 3 de las funciones que están muy asociadas, funciones y logros asociados a las conductas, de alguna manera, si se desarrollan conductas antisociales o que pueden desarrollarse positivamente para un buen desarrollo social, un buen desarrollo de esa persona intercomportamental, emocional, comunicativo, interaccional, para que pueda hacer un desarrollo lógico de su proyecto de vida, para que pueda alcanzar aquellos objetivos que se propone, para que pueda manejar la frustración, para que pueda manejar la impulsividad. Yo, para fines del encuentro de hoy, solo voy a desarrollar 3. Vuelvo a señalar, no significa que sean los únicos. El apego. El apego es un proceso, es una forma, es una conducta que implica la capacidad del ser humano
de mantener proximidad con las personas que lo rodean. A modo de síntesis quiero señalar que el ser humano filogenéticamente viene preparado para ser un ser activo, y esto es visible y observable en los primeros reflejos. Aquellas personas que son pediatras, neonatólogos, sabrán que existe una cantidad de reflejos que en su conjunto se evalúan y componen lo que se llama el Apgar del recién nacido, y entre ellos reflejos está el reflejo de prensión. El reflejo de prensión palmar es el reflejo que le permite al niño, por ejemplo, poner su manito cerca del pecho de la madre, tomar el cabello de la mamá ya desde los primeros meses de vida. Eso es un primer observable de esa capacidad que el ser humano tiene y de la cual viene dotado para poder relacionarse con otros. Por supuesto, las formas van a ir modificándose a través de los progresos, y ahí volvemos al concepto que inicialmente describíamos de la función del desarrollo. El apego es una forma que el ser humano puede desarrollar para mantener proximidad con los seres humanos, en primer lugar con las personas que lo rodean. Y luego esas formas de apego van siendo sustituidas. Una de las maneras de sustituirla es la adquisición del lenguaje. A través del lenguaje también nos mantenemos cerca, nos mantenemos comunicados con otros, con otras personas. El apego da origen a la posibilidad luego de sentir deseos. El primer apego y las primeras formas de apego que adquirimos con los seres humanos que nos rodean van a dar lugar al deseo de establecer relaciones con otras personas. Esto significa que si los modos de apego iniciales en la vida de ese niño o de esa niña son de modo negativo, esa persona no va a sentir agrado, no va a sentir deseo de establecer nuevas relaciones. Es aquí donde ya establecemos una comunicación directa con las conductas antisociales. La empatía. La empatía está también relacionada al apego, porque para que haya empatía, previamente tiene que estar la estructura del apego. La empatía, podemos decir de un modo simple, que es esa capacidad que tiene el ser humano de poder saber o tener una aproximación de qué está pensando la otra persona con la que se relaciona o qué siente la otra persona. Ahora bien, para poder pensar cómo siente o qué está pensando, allí yo estoy señalando rápidamente dos componentes. La empatía tiene componentes del orden cognitivo y del orden afectivo. Ambos están integrados. Ahora bien, la base de abastecimiento a nivel de red neuronal son distintas. En la placa que están viendo en este momento pueden ver la activación de redes neuronales de la empatía. Es decir, cada vez que somos empáticos se pone en funcionamiento la red que ustedes allí pueden apreciar en el diagrama. También hay otras funciones. Para fines de hoy seleccioné las que ustedes pueden apreciar en esa placa. La empatía, ¿por qué nos detenemos en la empatía? Porque la empatía también media con la variable de socialización. La capacidad empática del ser humano permite poder acercarnos con mayor asertividad a las otras y otras personas. Es decir, si yo puedo de alguna manera advertir, poder ponerme en el campo del otro, en la vida de esa persona, puedo entender conductas de esa persona y puedo sentirme más cerca.
La empatía va a generar que yo pueda comprender el dolor de la otra persona, va a generar que pueda construir del dolor de la otra persona un límite, tener un límite. En consecuencia, tratar de no perjudicarla. Entonces, también la empatía media con las conductas relacionadas a todos los procesos de socialización. Sé que estamos ya sobre el tiempo pautado de finalización de la actividad. Sí quiero comentarles en relación a otras de las funciones que en el segundo semestre podemos hacer un encuentro específico sobre ellas, que son las funciones que conocemos como funciones ejecutivas. También las funciones ejecutivas son funciones que interactúan en una, podríamos decir, en una adecuada relación con las otras personas, pero además consigo mismo. ¿Qué significa? Con sí mismo significa que yo pueda planificar los objetivos que quiero alcanzar de un modo adecuado. Las funciones ejecutivas comienzan a organizarse desde la más temprana edad y están en relación directa con el medio y las personas que nos rodean, en cómo esas personas nos enseñan a tener intervalos, aprendizajes pautados, nociones de tiempo, de espacio, para que luego podamos, y en esto tiene también una importancia relevante las instituciones educativas, porque inciden directamente en las funciones de organización, pero vuelvo a decir, la primera organización que una vida humana tiene es en su hogar. La organización, la planificación, la buena organización y planificación va a estar también en función de relaciones mentales, relaciones que están directamente asociadas a la concentración, a la memoria de trabajo. Entonces, resumiendo, las funciones ejecutivas van a permitir que ese adolescente pueda llegar a conquistar de la forma correcta, de la mejor forma posible para sí mismo y para las personas que lo rodean, sus objetivos sin perjudicar a otras personas y sin dañarse a sí mismo. En resumen, hoy hemos establecido un hilo conductor sobre las conductas que están en relación a las conductas posibles de riesgo y conductas antisociales. No las pensamos como conductas que surgen en la adolescencia, sino conductas que están relacionadas desde el comienzo de la vida. Ello no significa que en la adolescencia no haya conductas propias de ese periodo. Si me preguntan si las hay, sí. Hay algunas conductas que son propias del periodo de la adolescencia, pero son conductas que generalmente, si se originan por el periodo propio y las connotaciones de ese periodo, siempre van a ser conductas moderadas, no graves. Sin embargo, cuando las conductas comienzan desde la niñez y no son captadas, en el periodo de la adolescencia van a potenciarse y de una manera negativa. ¿Podemos trabajar con ellas? Sí. ¿Solo los psicólogos? No. Debemos trabajar de manera integrada, de manera interdisciplinar. Tenemos componentes
técnicas, cuestionarios, que nos puede ayudar a prevenir, sí, contamos con muchos cuestionarios para poder, cuestionarios, test, entrevistas, para poder captarlas desde las edades más tempranas. Y para finalizar, quiero señalar que en el encuentro de hoy hemos tratado de a modo de acercamiento, reflexionar sobre algunas de las conductas. Esto significa que no son todas, y en el segundo semestre probablemente, si ustedes lo desean, podemos empezar a abordar otras y ampliar parte de las que hoy hemos mencionado. Por mi parte, les agradezco la presencia de ustedes y el acompañamiento. Muchas gracias.